Muy buenos días, tengan todos y todas las asistentes a esta conversación que voy a sostener esta mañana con ustedes. Quiero agradecer la invitación que me ha hecho el señor director de esta institución, el señor general Carlos Herrero, quien ha tenido la cortesía de invitarme para dialogar con ustedes de un tema educativo. Y quiero decirles que espero que en estos minutos que voy a aprovechar intensamente queden algunas ideas, pues, como reflexión en el tema educativo. Como ustedes ya advirtieron en la presentación de mi trayectoria de vida, he sido particularmente educador, académico. Tengo el privilegio de ser por segunda ocasión rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala y hoy presido la región de 7 estados de la República en la zona centro-sur, lo cual me permite tener diálogo con muchos rectores de las universidades de esta zona del país. Yo les voy a hablar esta mañana del tema de los modelos educativos y les va a parecer muy raro porque, a no ser que incurra en un error en el caso de esta institución, en la República casi ninguna universidad tiene un modelo educativo, porque no se han interesado los pedagogos en diseñar modelos educativos. Los confunden con teorías del aprendizaje, los confunden con métodos didácticos, pero yo he lanzado una expresión a manera de conato. Díganme cuál es el modelo educativo de ustedes. Pregunto a las universidades grandes, históricas y tradicionales, ¿qué modelo educativo tienen? Y el otro día, de manera casi irónica, escuché que un personaje de una de las universidades grandotas le preguntó a su entrevistador, ¿qué modelo educativo siguen ustedes en su universidad? Y digo, tenemos 2 modelos, presencial y en línea. Eso es para sentarse a reír. Eso no pueden ser modelos educativos. Estos son métodos o mecanismos de transmisión de información. Entonces, hace 20 años, me ocupé en mi primera experiencia como rector al frente de esta universidad que represento, de diseñar un modelo educativo para aquella universidad en concurso con académicos interesados, de vocación, de tiempo definitivo, y con un gran personaje que en aquella época, hace casi 30 años, llamé a la Universidad Autónoma de Tlaxcala y desde entonces colabora con nosotros, al que yo considero, y no es opinión solo de Serafín, sino es opinión generalizada, particularmente del círculo de pedagogos nacionales y extranjeros, al mejor pedagogo de México, al doctor Ángel Díaz Barriga, con quien en autoría hice este libro y que vio la luz hace un par de meses. Bueno, entonces desde hace 20 años, más o menos, con este mismo personaje que refiero, este pedagogo notable, escribimos el primer libro. Este es de mi autoría. Este lo escribí hace 14 años y hace 12 años se implementó como modelo educativo de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Este libro se intituló Modelo Humanista Integrador basado en competencias, porque el tema competencial para entonces, en la lectura de la educación gerencial, implicaba que el estudiante en su trayectoria universitaria fuera dotado de competencias a través de conocimientos, habilidades, actitudes y aptitudes que le permitieran ejercer una profesión. El tema competencial y el tema de competencia se vinculaba directamente con el tema de calidad educativa. 30 años estuvimos, quienes nos ocupamos de academia, de ir en búsqueda de la calidad educativa, la buena calidad, programas educativos de buena calidad, y la calidad corrió como una política pública de los estados contemporáneos democráticos. La búsqueda de calidad, por eso se habló de calidad educativa,
de calidad de la democracia, de calidad de vida. La calidad era una de las políticas públicas a las que aspiraba cualquier gobierno democrático, digamos, en los últimos 30 años. Y aún está vigente el tema de la calidad. Hoy, por ejemplo, las políticas públicas, más allá del tema del progreso, que es una lectura superada del siglo XIX, más allá del bienestar, que es otra lectura superada, hoy se habla de calidad de vida. Lo que se pretende a través de las acciones de gobierno son calidad de vida, y dentro de esa calidad de vida, satisfacer 5 necesidades básicas: alimentación, vivienda, acceso a la salud, educación para el empleo. Entonces, en este escenario de la calidad habíamos transitado 30 años antes. Hoy ya no se habla de eso, hoy ya no. Las leyes en educación cambiaron en 2019, estoy refiriéndome a hace 4 años, y hace año y medio se promulgó la Ley General de Educación Superior, solo hace año y medio, y ya no se busca calidad en la educación, hoy se pretende excelencia, y hoy andamos en la búsqueda de la excelencia. Y yo les voy a presentar aquí un trabajo que estoy haciendo, porque quiero también meter al foro de discusión los criterios objetivos de cómo se puede alcanzar excelencia educativa. Porque en el tema de la calidad, siempre existieron criterios objetivos para medir calidad de los programas educativos y calidad del funcionamiento de las instituciones y su gestión. De modo entonces que esta mañana pues les haré este planteamiento de un modelo educativo contemporáneo. El modelo competencial, lo transformamos, el doctor Ángel Díaz Barriga y el que les habla, en este otro nuevo documento que se publicó hace dos meses. Este es el modelo educativo de Tlaxcala, pero es un modelo educativo que presenté ya en el Congreso Federal, en la Asociación de Universidades, tanto públicas como privadas. Lo presenté también en foros de diversas universidades a donde he sido invitado, y hoy tengo este privilegio, y así lo considero, un privilegio que me den oportunidad de dialogar con ustedes y de plantearles la caracterización de un modelo educativo nuevo, inédito, de cuño propio, que pretendemos, y ese es el tema de nuestra aspiración, que se convierta en un modelo educativo republicano. Y lo estoy percibiendo así, porque las instituciones lo están recibiendo de buen agrado, lo están recibiendo con interés, porque lo estamos direccionando en esta transformación de la educación superior, en este escenario de ciertos criterios y principios constitucionales que hoy orientan la educación en México, a saber, principios que están en la Constitución, en la reforma al tercero constitucional desde 2019 y que se refrendan en la Ley General de Educación Superior de 2021. Principios como obligatoriedad, equidad, inclusión, excelencia educativa. Y hoy todo está coronado por el tema, insisto, de la excelencia educativa. Entonces, estos principios constitucionales a los que me refiero fueron plasmados en el artículo 3 de nuestra Constitución vigente hace 3 años y repercuten en la Ley de Educación Superior. De ellos también me voy a ocupar en unos minutos. Voy a correr un archivo porque la memoria visual cuenta mucho y me voy a auxiliar en este documento que he llamado, como se intitula el libro que ya presenté, este último, segundo libro, después de una década o más de la experiencia con el documento anterior, y ahora le llamamos el modelo humanista integrador basado en capacidades. Aquí la diferencia es que hemos transitado de competencias a capacidades, capacidades de saberes y capacidades de destrezas. Ya veremos cómo se construye este escenario de las capacidades. Enseguida, entonces, iniciaré con el documento. En la universidad donde trabajo, emprendimos nosotros un proyecto de un programa de autorrealización que se inicia en noviembre de 2005. Autorrealización.
¿Qué significa autorrealización? Para nosotros, primero, significa un cuarto eje que las universidades públicas en México y las privadas tampoco lo tienen. El modelo educativo de hace 200 años, para el que les habla, se agotó. Es un modelo que hay que revitalizar, es un modelo que hay que reconformar. Y en ese proceso transformador, la Universidad Napoleónica, que diseñó Napoleón, que diseñaron los franceses hace 2 siglos, esta universidad tenía 3 funciones esenciales: la docencia, la investigación y la difusión de la cultura. Bueno, pienso que adolecían y adolecen de un cuarto eje las universidades contemporáneas. Por eso nosotros a la docencia, investigación y difusión cultural le agregamos autorrealización. Y la autorrealización en la Autónoma de Tlaxcala, y sé que en otras universidades ya se ha echado a andar esta función, realiza 4 funciones sustantivas, esas 4 que ya dije, y la autorrealización es una función sustantiva de la universidad. ¿Y la autorrealización qué implica? ¿Qué es? Bueno, la autorrealización implica que el individuo, los estudiantes que formamos, logren sus fines, sus propósitos con su esfuerzo personal y desde luego en el contexto de la solidaridad y apoyo institucional de sus maestros y de la propia universidad. Es una trayectoria. La autorrealización la medimos en 3 tiempos. El individuo cuando va a entrar a una universidad se autorreconoce quién es, de dónde viene, cuál es la cultura que trae de casa, cuáles son los valores que vienen de familia o de su entorno próximo. Se autorreconoce y enseguida se autodetermina. Quiere ser médico, ingeniero, arquitecto, abogado, contador. La Universidad Autónoma de Tlaxcala ofrece 45 carreras. Entonces el estudiante o el aspirante a ingresar a la universidad se autodetermina. ¿Qué quiere ser? ¿Qué desea ser? Y una vez que se autodetermina en su trayectoria formativa, se autorrealiza. Y desde luego su propósito y su meta final y la consecución de sus objetivos es desde luego formarse en una profesión, la que ha sido de su elección. Pero nosotros no solo formamos profesionistas, la universidad, además de su función civilizatoria, tiene otra función: educar y hacer ciudadanía. Entonces nosotros formamos profesionistas ciudadanos, porque nunca dejamos de ser ciudadanos. En cualquier actividad que nos ocupemos, un tiempo ejercemos esa actividad, unas horas de nuestra vida, pero el resto de nuestra vida nos convierte en ciudadanos. De hecho, somos ciudadanos todos. Los que reúnen los requisitos para ser ciudadanos lo sabemos. Bueno, entonces nosotros formamos profesionistas y ciudadanos a través de la autorrealización. Este programa lo pusimos en marcha en 2005 y el modelo que fuimos construyendo, diversos académicos, siempre académicos de dedicación exclusiva, nos permitimos poner en marcha el MIC, el modelo inicial basado en competencias, como ya lo aclaré de inicio, el 20 de febrero del 2012. Quiere decir que nuestro modelo inicial tiene 10 años puesto en práctica y de ahí hemos egresado a muchas generaciones en una década. Nuestra universidad tiene una matrícula de 20,000 estudiantes. Bueno, para la entidad en Tlaxcala, que tiene una población de 1,350,000 habitantes, superamos la media nacional. Nosotros estamos por arriba del 40% de hombres y mujeres en edad de hacer una profesión matriculados en la universidad. Entonces superamos la media, porque en la República se habla de un 38% y nosotros probablemente estemos por arriba del 40%, con estos 20,000 estudiantes a los que me estoy refiriendo. En este contexto se pone en marcha nuestro modelo competencial y avanzamos en el tema de las competencias. Pero ha llegado el momento en que, como lo comenté, la educación se transforma y en este escenario de la transformación de muchas instituciones, el gobierno de la República
puso en marcha un proyecto que se ha venido convirtiendo en realidad, la nueva escuela mexicana. Y yo les quiero decir que en la lectura republicana, nuestra universidad y el modelo que hoy voy a caracterizar se ajusta a la trayectoria y propósito de la nueva escuela mexicana. Y justo debido a nuestro modelo educativo, la SEP federal, léase el gobierno de la República, le encargó a la Universidad Autónoma de Tlaxcala, que presido, que iniciemos nosotros la formación de educadores en educación inicial. Desde Tlaxcala, nosotros en todo el país direccionamos la educación inicial, porque el proyecto de la nueva escuela mexicana es la formación de hombres y mujeres, en este caso niños, niñas, adolescentes, que se convertirán en adultos, en formación obligatoria y gratuita desde los 0 a los 23 años. Esa es la trayectoria de la nueva escuela mexicana, formar a los mexicanos de manera, como ya lo dije, obligatoria y gratuita, de los 0 a los 23 años. Y a la Universidad Autónoma de Tlaxcala, a nuestra institución, nos encargó la Secretaría de Educación Pública Federal que desde aquí se emprendiera la educación inicial para México. Y nosotros la llevamos desde hace 3 años. Tenemos incluso resultados, publicaciones y demás de educación inicial. Hemos formado en una licenciatura, que vamos en una 3ª generación, a estudiantes que están formándose para a su vez ser educadores de niños, de criaturas de los 0 a los 3 años. Esta es la educación inicial en México y es el punto de inicio que trata todo lo que es la nueva escuela mexicana. Nuestro modelo se ajusta a la nueva escuela mexicana y por eso desmontamos el tema competencial para trasladarlo a capacidades, capacidades en saberes, capacidades en la práctica. Bueno, entonces ustedes verán estas características del modelo y voy a correr el archivo. ¿Cómo se caracteriza este modelo educativo? Tiene 3 particularidades sobresalientes. Primero, es un modelo humanista integrador basado en capacidades, como ya lo dije, que pone al frente al humanismo. Pero quiero que se advierta lo siguiente: nosotros manejamos el humanismo desde hace 2 décadas. Ahora sabemos que la filosofía del gobierno es el humanismo, que además se ha caracterizado como el humanismo mexicano. Nosotros le hemos llamado el humanismo integrador contemporáneo, con impacto en la educación. Ahora nos interesa el humanismo en la educación, cómo formamos en el escenario del humanismo a los jóvenes y jovencitas en su trayectoria en la universidad, como alumnos de nuestra institución. Entonces nosotros hemos pensado que el humanismo se mira o debe mirarse como filosofía y como práctica, no solo el discurso. El humanismo implica esencialmente para nosotros el fortalecimiento de valores de los educandos. Recuerden que dije que formamos profesionistas que son ciudadanos y hacer ciudadanía implica su reforzamiento de valores. Y por ello nosotros insistimos en toda la formación de los estudiantes en la transmisión de valores. Ya diré de qué valores estoy hablando. Bueno, entonces, hoy en una sociedad anómica, en una sociedad que ha perdido valores y que así lo vemos cómo se está desgarrando el tejido social, nosotros los universitarios tenemos el deber y si acaso la misión, como casi única institución de las que conocemos, que logre educar en valores, que se recuperen los valores, las normas como cultura de legalidad y de la paz, valores. Entonces, por eso hablamos de filosofía y práctica en el humanismo, y el humanismo implica que hoy debemos mirar a la educación como tal, en su carácter de obligatoriedad del Estado, como un derecho humano. La educación, a partir del 2019, es un derecho humano. Y este derecho humano se vincula, desde luego, a la lectura de todos los derechos humanos. Y si a mí me preguntaran, a ver, Serafín, dinos
en una sola expresión, ¿cuáles son los derechos humanos? Todos los derechos humanos están representados por una premisa, por una sola premisa: la defensa y protección de la dignidad de la persona humana. La dignidad de la persona humana es un valor, hoy es un valor, más allá de los valores clásicos: libertad, igualdad, seguridad, propiedad privada. Hoy dignidad humana es un valor. Pero fíjense qué curioso, es un valor que los mexicanos no teníamos, que se incrusta en la reforma constitucional solo a partir del 2001, hace 20 años. Antes la Constitución nunca estableció el valor de dignidad humana, lo que quiere decir que implícitamente debería interpretarse que no teníamos dignidad, porque la Constitución se reforma hasta el 2001 y establece en el artículo 1, in fine, la defensa y protección de la dignidad humana. Hoy el valor más importante de la sociedad contemporánea es la dignidad de la persona humana, su dignidad. Entonces, hoy es un valor fundamental de la sociedad mexicana contemporánea, la dignidad de la persona humana, y todos los derechos humanos están presididos y encabezados por la dignidad de la persona humana. Entonces, magnifico este derecho humano cuando me refiero a los derechos humanos y humanismo, esto que estoy aquí caracterizando en el documento. Perdón, ya lo regresé. Esto que estoy caracterizando en derechos humanos y humanismo. Aquí podríamos ponerle entre paréntesis dignidad humana, porque hoy es el valor de valores, el principio de principios, y es la síntesis que emblemáticamente preside y resume a todos los derechos humanos. Y decía yo de entrada, si me preguntaran, a ver, sintetiza y dinos qué son los derechos humanos: defensa y protección de la dignidad humana. Enseguida, humanismo y educación. ¿Cómo nosotros proyectamos el humanismo en la educación? Porque el humanismo no puede ser abstracto, no puede ser algo romántico y filosófico, no puede ser algo discursivo solamente, hay que concretarlo. Y a través de la educación nosotros debemos concretar el humanismo. Este humanismo y educación nosotros lo hemos expresado en una nueva lectura del humanismo, a lo que le hemos llamado el humanismo integrador contemporáneo, un humanismo diferente. Tengo muchos años de lectura sobre humanismo. Fui presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en mi estado hace 22 años. Y me ha interesado mucho darle una connotación real, genuina, auténtica al humanismo y vincularlo hoy a la educación, a una educación humanista. ¿Pero con qué características? No voy a detenerme en hacer historia porque el tiempo no me alcanzaría. Solamente voy a caracterizar, a señalar de manera muy rápida, qué se ha entendido por humanismo, qué hace que en la literatura contemporánea, qué se entiende por humanismo. Al menos hay dos corrientes de pensamiento, dos, que sintetizo de manera muy apretada. Una corriente historicista del humanismo que plantea etapas de humanismos en la evolución o el avance de la sociedad mundial. Entonces se habla de un humanismo clásico, por ejemplo el humanismo de los griegos y los romanos, que además yo estoy en contra de esas lecturas, que ahora tampoco profundizo, pero no puede haber humanismo en una sociedad con un sistema esclavista, como fue el caso de Grecia y Roma. Entonces ahí tengo mis dudas, pero los lectores dicen que hay humanismo clásico romano y griego. En esta vertiente del historicismo también se habla del humanismo renacentista. Con el Renacimiento se retoman los valores, allá por el siglo XII, hablo de 1200 para adelante, se retoma en el Renacimiento el humanismo. Por eso se habla de un humanismo renacentista, se habla de un humanismo racionalista liberal, que se impulsó con la Ilustración, focalizado particularmente en la Revolución Francesa. Y también se habla de un humanismo contemporáneo hoy, magnificando un contexto muy amplio de derechos humanos.
Bueno, esta ruta yo no la sigo. Ni me conviene ni me interesa a mí recuperar una vertiente historicista del humanismo. Y hay otra concepción, a lo que yo llamo la concepción ya no histórica o historicista del humanismo, sino ahora otra construcción ideológica del humanismo. Es decir, como sistema de ideas. Se han construido corrientes de pensamiento que se denominan o se autodenominan humanismo. Y se habla del humanismo cívico, del humanismo teocéntrico, del humanismo antropocéntrico, del humanismo empírico, del humanismo existencialista, del humanismo crítico marxista, del humanismo universalista, del humanismo integral. Bueno, de ninguno de esos humanismos me ocupo. Me ocupo del humanismo integrador contemporáneo. El humanismo integrador contemporáneo, focalizando el tema de cómo debemos formar hombres y mujeres en las universidades que incorporen e introyecten valores en esta función integradora y que asuman al humanismo como una pauta de comportamiento y un escenario formativo. Entonces, se los comento rapidísimamente, esto no viene en el esquema, viene en el disco duro. 3 humanismos, 3 direcciones del humanismo. El humanismo valorativo, para recuperar los valores clásicos, para magnificar la igualdad de los seres humanos, su libertad y su ejercicio de sus libertades en los espacios públicos, su seguridad. Hoy, en crisis en la República, la seguridad ciudadana, que hoy se dice seguridad humana, la seguridad humana, la propiedad y la dignidad de la persona humana. Esos son los valores en el escenario del humanismo valorativo y eso es lo que nosotros queremos que introyecten los estudiantes en su trayectoria formativa en la universidad. Pero hay una segunda ruta a la que nosotros hemos denominado el humanismo prescriptivo. Así le denominé a una tercera ruta del humanismo para las universidades, el humanismo prescriptivo. ¿Y este humanismo prescriptivo qué implica? Que en la sociedad no solamente existe cultura de la legalidad, no solo existe cultura de los valores que ya referí, no, hay otros valores y existen en cada una de las sociedades, algunos de mejor manera o en menor participación, pero existen otro conjunto de normas de conducta, de comportamiento. A eso le llamo humanismo prescriptivo. Entonces tenemos el humanismo valorativo y ahora el humanismo prescriptivo. ¿Y cómo caracterizo al humanismo prescriptivo? Con una serie de comportamientos, muchos de ellos tradicionales, muchos de ellos consuetudinarios, que adoptamos en las sociedades y que dependiendo de cada universidad, en cada región, de cada institución, pueden adoptar estos modos de comportamiento, ya digo, tradicionales, consuetudinarios, o que la mayoría de la población honra y respeta y acepta. Y me refiero, por ejemplo, a la coexistencia social, me refiero a la sinceridad en el diálogo, me refiero a la confianza, a la credibilidad, al respeto, a la solidaridad, a la honestidad, a la equidad, a su sentido de pertenencia, a la tolerancia, a la responsabilidad social, a la participación, a la paz social, todo en beneficio pro persona. Y como ustedes pueden advertir de este conjunto de comportamientos que yo he dicho, en algunas sociedades se respetan más y en otras menos. Ejemplo, la sinceridad en el diálogo. Hoy ya nadie apela, dime la verdad. No, háblame con sinceridad. Si me hablas de A y yo debo contestarte de A, pero no te puedo tergiversar el discurso y decir, me das A y te contesto con Y o con Z. La sinceridad en el diálogo es que hablemos con precisión, con certeza, y que el diálogo se construya en el escenario de afirmaciones que son coherentes
y no el subterfugio de la incoherencia y la confusión. La sinceridad en el diálogo debe ser una premisa. Yo debo creer lo que mi hablante me comunica y debo responderle en consecuencia, en un discurso coherente, no mentiroso ni mañoso. El respeto. Hoy se apela al respeto. Entonces yo no debo interferir la vida del otro y el otro tampoco tiene derecho de interferir en mi vida. Por eso hay que respetarnos. Y la sociedad contemporánea amerita que los ciudadanos nos respetemos. Y eso es lo que nosotros enseñamos en la universidad. Este conjunto de pautas de comportamiento que, si bien es cierto, no son valores ni universales ni para todas las sociedades, los debemos asumir, la responsabilidad social. ¿Cuál es nuestro compromiso con la sociedad? Y nosotros pensamos en el escenario de la autorrealización. Los hombres y mujeres que formamos no solo se autorrealizan ellos mismos en la lectura de la corriente psicológica de la autorrealización de Maslow y de otros autores que se fueron por la psicología. No, la autorrealización nuestra es socioconstructivista. Nosotros pensamos que el individuo se realiza y en la medida en que se realiza debe impactar con su trabajo en la sociedad para servirle a su comunidad, para servirle a su familia, a su pueblo, a México. Entonces, la autorrealización tiene como consecuencia y derivación impacto social. Entonces, el que se autorrealiza debe servir como ente transformador e impactar en su entorno próximo e impactar en la sociedad. Nosotros formamos individuos universales, no para que resuelvan los problemas solo de casa, sino que resuelvan estos y que resuelvan los de la comunidad y que incidan en la sociedad en su conjunto y en México y en el mundo. De modo entonces que nuestras pretensiones en la formación de estudiantes, como ustedes pueden advertir, son de largo alcance, de largo aliento. Enseguida hablamos de un proceso integrador. ¿Qué es lo que se integra? Nosotros pensamos en que el diseño curricular, el diseño de los planes de estudio, deben integrar estos elementos al menos. La integración de saberes. Hoy se habla de la sabiduría del conocimiento complejo. No nada más se puede saber de una sola cosa. No se puede ser estrictamente técnico en algo. Además de la técnica, debe abrir su horizonte a otro tipo de conocimientos. Hoy, imprescindiblemente, las TICs nos impactan y debemos aprender y formamos a los estudiantes para el manejo de las TICs como herramienta, no como fin ni como propósito. Son herramientas, son auxiliares. Las TICs tienen información, pero no piensan, aún con la inteligencia artificial, que tiene empatadas muchas confusiones. De modo entonces que nosotros formamos en la integración de saberes, en ese escenario de la sabiduría compleja o del conocimiento complejo. Y por ello tenemos un tronco común en donde homologamos conocimientos en las 45 carreras, en humanidades, en ciencias sociales, en ciencias naturales, en tecnología. Y en los 2 primeros semestres de nuestros planes de estudios tenemos unidades de aprendizaje de homologación. Por ejemplo, nosotros deseamos que en todas las disciplinas se estudie epistemología, una teoría del conocimiento. ¿Por qué estoy estudiando administración? ¿Por qué estoy estudiando derecho? ¿Por qué estoy estudiando biología? ¿Por qué estoy estudiando medicina? Una teoría del conocimiento indicativa de qué o cuál es el referente en la teoría de las ciencias de por qué estoy estudiando esa ciencia o esa tecnología. Ustedes saben hoy que la nueva escuela mexicana se transformó en el escenario de advertir que no solo existen ciencias y tecnologías, sino que están presentes también las humanidades. Por eso el CONACYT, el nuevo CONACYT, del que orgullosamente formo parte de la Junta de Gobierno, del nuevo CONACYT, hoy ha establecido que es el Consejo Nacional de Humanidades.
ciencias, tecnologías e innovación. Entonces las humanidades siempre se habían hecho a un lado. En las universidades parecía que solo se enseñaba ciencia y tecnología. ¿Y dónde están las humanidades? Bueno, pues las humanidades hoy juegan un papel importantísimo en la formación de los profesionistas en México. Y el Consejo Nacional, hoy así se denomina, de Humanidades, Ciencias, Tecnología e Innovación. Entonces las humanidades hoy tienen un papel protagónico. No quiero entrar ni voy a detenerme en el debate de cómo se clasifican las ciencias. Permítaseme por ahora afirmar que para mí solamente hay dos rubros grandes y uno anexo. Los dos rubros grandes son ciencias culturales y ciencias naturales, o también se les llama ciencias empíricas y ciencias del espíritu. Y por un lado, paralelamente, corren las tecnologías. Bueno, así las dividimos. Y hoy las humanidades son o juegan un papel protagónico en la educación en México, en esta nueva escuela mexicana. Y nosotros hemos ajustado nuestro modelo educativo a este proyecto republicano. Y por eso nuestro proceso transicional de competencias a capacidades, ya hablo de integración de saberes, entre ellos los saberes humanísticos. Y ya dije que en la universidad hemos puesto al frente el tema de los valores. A continuación, la formación en conocimientos. Incuestionablemente, queremos también que sean buenos técnicos para que con su trabajo impacten en la sociedad, proveyéndolos de destrezas y actitudes. Porque en la formación de universitarios en México se olvidó el plano actitudinal, porque el modelo napoleónico que nos ha acompañado los últimos 200 años no incorporaba el plano actitudinal. Decían a los estudiantes hay que proveerlos de conocimientos, habilidades y aptitudes. ¿Y las actitudes? Yo soy de los que estoy convencido que siempre que hacemos algo, lo primero que ponemos al frente es una actitud. ¿Lo quiero hacer o no lo quiero hacer? ¿Me parece fácil o difícil? ¿Me parece complejo o sencillo? ¿O simplemente no tengo ganas de hacerlo? ¿O sí lo quiero hacer? ¿O no estoy inspirado y no me interesa? ¿O no tengo yo la preocupación mínima por hacerlo? Entonces el plano actitudinal en la formación de universitarios se había olvidado. Y nosotros recuperamos el plano actitudinal, porque toda actividad cognitiva, desde mi perspectiva, está acompañada de un asunto actitudinal. Hoy vengo muy emocionado para hablar con ustedes, porque traigo la actitud de transmitir un modelo que para mí es un modelo innovador y que le apuesto a que será un modelo republicano, porque así lo vengo trabajando, acompañado de este gran autor que ya cité, que es mi coautor en el libro que les estoy presentando. Entonces, actitudes, además de destrezas, actitudes. Y luego, la innovación del carácter integrador de nuestro modelo, la praxis profesional, la praxis. ¿Y qué implica la praxis? Es un concepto superior, no es la práctica no, es la praxis como proyección de la formación que se obtiene en la universidad, impactada en la transformación de la sociedad. Esa es la praxis, un fenómeno transformador, que además debe acompañar a todas las profesiones, porque se acostumbraba que en algunas carreras había prácticas profesionales, particularmente las biomédicas. Los estudiantes de medicina en los 2 últimos semestres se iban a los hospitales para prácticas, y en otras áreas también para prácticas. En algunas como las sociales, yo soy abogado de origen, no hacíamos prácticas, uno terminaba la carrera e iba a aprender allá en la calle, en los despachos, en los juzgados, ahí donde se podía, porque no hacíamos prácticas. Entonces, nuestro modelo educativo tiene un eje que cruza todos los semestres que se llama praxis profesional. Praxis en todas las profesiones, en todas las carreras. Ejemplo, los abogados, cuando salen de las carreras no saben ni redactar un oficio, no saben ni formular una demanda, una denuncia, no lo saben.
o si lo saben, lo aprenden allá en la calle, en los despachos, ya decía, o en el ejercicio propiamente. Nosotros les vamos a enseñar en esto que se llama praxis profesional, que es un seminario que cruza todo el plan de estudios, casos prácticos. A los abogados, perdón que sea reiterativo en mi profesión, pero son los ejemplos que me sé, ¿verdad? Hay que enseñarlos a argumentar. Hoy la mayoría de los juicios y procedimientos son orales. Entonces, un abogado que no sepa argumentar, se defiende mejor su cliente solo, ¿no? Entonces, hay que enseñarles a argumentar por escrito y de manera oral, hoy particularmente en la oralidad, porque así son los procedimientos en su mayoría. De modo entonces que la praxis profesional es esta función integradora de la que yo estoy hablando, pero no esa convención o esa convencionalidad o manera de asumir la praxis en algunas profesiones o la práctica, las prácticas profesionales en algunas carreras. No, aquí la praxis es continua, es permanente, es un seminario de praxis profesional en todas las carreras, desde el primero hasta el último semestre. Y así se les irá enseñando de acuerdo a su nivel de complejidad. En el caso de mi formación, yo digo, enséñenles a escribir, enséñenles a redactar, porque nos llegan de los bachilleratos con más errores de ortografía que pulcritud en su escritura. Entonces, cosas de ese tipo estamos construyendo. Este modelo educativo ya se puso en marcha hace 2 meses. Nosotros empezamos en el mes de agosto, a inicios de agosto, nuestro semestre. Y el modelo está impactado en este momento en las 45 carreras. Y en las 45 se lleva un seminario de praxis profesional. De modo entonces que este es el carácter integrador, integración de saberes, conocimientos, habilidades, destrezas, aptitudes y actitudes, y desde luego la praxis profesional. Y ahora me refiero a qué implica para nosotros y para nuestro modelo el tema de las capacidades. Nosotros deseamos que los estudiantes tengan capacidades al menos en 3 direcciones. La primera de ellas, en el desarrollo humano, en lo que nosotros llamamos la autorrealización. Entonces, que ellos como seres humanos logren sus metas, sus propósitos, sus objetivos. Y ya dije, hibridando, tanto formando a un técnico en su profesión como a un ciudadano que fortalezca ese escenario valorativo que, insisto, hoy es imprescindible que las universidades lo hagamos. Recuperar el tejido social a partir del reforzamiento de valores, el respeto, la honestidad, la equidad, todo esto que ya ha sido característico. Y por otro lado, los valores superiores de la sociedad contemporánea, la libertad. Si hoy nos damos cuenta, la sociedad mexicana está restringida en el ejercicio de libertades en los espacios públicos. Yo diría, si hay libertad, a ver, váyanse al norte y crucen San Luis, crucen Michoacán, crucen todo esto, Sonora en auto, a ver quién llega hasta Tijuana. Perdón que lo diga con esta crudeza, pero los espacios y ejercicios de la libertad están restringidos. Entonces nosotros tenemos que magnificar la libertad. ¿Por qué tienen que perturbarnos en nuestras vidas cotidianas en el ejercicio de libertades en espacios públicos? ¿Por qué yo debo tener cuidado y precaución o pánico de salir al centro comercial, de viajar a tal ciudad o a tal lugar, o irme de vacaciones, o que las mujeres vayan de compras, o que los jóvenes vayan a la escuela? ¿Por qué? Entonces tenemos que fortalecer el escenario de la libertad como valor, del trato de iguales, de evitar discriminación. Todo esto implica que el ser humano debe construir su propio desarrollo. Por eso, un horizonte de capacidades es el desarrollo humano. ¿Cómo logramos que estos individuos que se forman en la universidad sean buenos técnicos y buenos ciudadanos? Y enseguida, el desempeño profesional. Formar técnicos
que a través de su ciencia resuelvan problemas, no que los compliquen, y que a partir de una formación adecuada disciplinaria aprendan a ser buenos contadores, buenos químicos, buenos físicos, buenos médicos, buenos abogados, buenos arquitectos, porque la técnica es parte de su formación, como ya lo he advertido. De modo entonces que el otro eje de las capacidades es construir desempeño profesional que lo hagan adecuadamente, de manera pertinente y en las condiciones hoy que buscamos de excelencia. Y enseguida, la transformación social. Universitario que no tenga como expectativa transformar su entorno, no tiene sentido que haya estudiado en una universidad. ¿Cuál es su justificación? Si justamente ha aprendido una técnica, una disciplina, una ciencia para ser transformadora, para mejorar las condiciones de vida. Hoy hablamos de calidad de vida. Bueno, pues hay que buscar la calidad de vida, que la gente viva bien, que la gente viva mejor. Bueno, con esta lectura y en estas condiciones voy a apresurarme por cuestiones de tiempo. Miren, hemos diseñado este esquemita capacidades en 3 direcciones: capacidades para el desarrollo humano con sentido social y calidad de vida, capacidades para el desempeño profesional de alto nivel que corresponda a las demandas del mundo laboral y la innovación, capacidades que contribuyan al bienestar y justicia social impulsando el desarrollo nacional. Esas son las 3 direcciones que hablé de las capacidades. Esas capacidades se entreveran con la praxis profesional que corre en todo el plan de estudios de todas las carreras, en la búsqueda, como ustedes miran abajo, de la autorrealización. Y nosotros hemos configurado un prototipo de individuo. Nosotros pensamos, el que les habla, que el tránsito por la universidad, la formación en una universidad, la formación profesional, debe configurar un tipo de personalidad específica. Ya esta personalidad, que es una personalidad distinta, ahora no le entro yo al debate de si mejor o peor, solamente diferente, una personalidad a la que hemos llamado el Homo Universitatis, una personalidad caracterizada con tales rasgos que nosotros hemos profundizado. Así como miran ustedes autorrealización al final y miran todo este entreverado de cosas, nos llevan a la configuración allá donde señala la flecha del Homo Universitatis. ¿Y qué es el Homo Universitatis? Homo Universitatis es un individuo que tiene, al concluir una carrera, estas características, y en su trayectoria formativa. 10 características del Homo Universitatis. Un individuo diferente que tuvo la oportunidad de entrar a una universidad o de hacer una profesión o ejercer un oficio en alguna institución. En este caso, ustedes han abrazado las actividades de la milicia y pues las condiciones en que la institución requiere hombres y mujeres con esta formación. Bueno, pues entonces tendríamos también que mirar si estos caracteres o estas características son adecuables a un Homo Universitatis formado en una institución militar. Yo lo pongo como ejercicio y seré respetuoso, porque yo no conozco la vida de la institución, la dinámica. Sin duda, yo tendría que conversar algún día con el señor general don Carlos Guerrero para que recupere yo algo de la información de su sabiduría al frente de esta institución. Pero con modestia y con humildad, sin falsa humildad lo digo, esta es una propuesta para las universidades, ¿verdad? Si alguna de estas características es adecuable, qué bien, y si no, algún día me pondré a reflexionar cuáles deberían ser las características para personalidades como las que ustedes representan con quienes estoy hablando esta mañana. Entonces, el Homo Universitatis para nosotros es un individuo que tiene 5 características que tienen que ver con el conocimiento. En principio es un individuo analítico, porque sabe desintegrar los fenómenos para identificar sus partes.
El análisis es el proceso de descomposición de los fenómenos en sus elementos y la recomposición del mismo. Entonces, este doble ejercicio intelectual, ¿verdad? Descomponer y volver a armar. Es el juego del rompecabezas, ¿no? Uno lo desintegra, pero uno debe saber armarlo otra vez. Entonces, debe tener como característica cognoscitiva ser analítico. Enseguida, ser comprensivo. Comprensivo en términos hermenéuticos. Comprender desde la hermenéutica implica que lo que bien se aprende nunca se olvida. Comprensión aquí significa abstracción, abstracción del conocimiento, abstracción de la sabiduría. La comprensión implica también la posibilidad de síntesis. Es decir, lo que bien se aprende nunca se olvida. Así con ese coloquialismo lo digo. La sabiduría se abstrae, se apropia, uno la lleva al cerebro, en su mente la registra y tiene la capacidad de síntesis. ¿Y qué es la síntesis? La mínima expresión y la máxima comprensión. Con un concepto, con una categoría, uno puede decir muchísimo, con una sola expresión. Pero esa es la capacidad de comprensión. Ya me apropié del conocimiento, ya lo puedo sintetizar. Entonces, la capacidad de síntesis implica, desde luego, el punto de partida, que es la capacidad de comprensión en términos hermenéuticos. Comprensivo no quiere decir el sentido coloquial de aceptar cosas o dialogar, etcétera. No, comprensivo quiere decir capacidad intelectual de abstracción y de apropiación de la sabiduría y del conocimiento. Entonces, en ese sentido, todos los seres humanos que se forman en la universidad deben arribar al asunto de la comprensión, de abstracción del conocimiento. Enseguida, predictivo. La ciencia nos debe permitir señalar el rumbo de cómo se pueden atender los fenómenos, cómo se pueden atender los problemas. Predecir no es adivinar, es a través de elementos objetivos indicar el rumbo por donde debe transitarse para atender los problemas. Entonces el ser humano debe ser predictivo y debe ser innovador. Hay que producir, generar nuevas maneras, nuevas formas, idear, inventar, innovar, encontrar el hallazgo. Decimos los que estudiamos ciencias sociales, pronunciar el concepto que no ha sido dicho, la palabra que no ha sido escrita. Porque fíjense nada más, cuando preguntan, bueno, ¿y los cientistas sociales qué hacen? Bueno, nosotros trabajamos con conceptos. Max Weber hace más de 100 años le llamó tipos ideales. Y los tipos ideales sirven para medir realidad. Si yo les digo en este momento democracia, es un concepto, es un tipo ideal, pero sirve para medir realidad. Yo podría decir, ¿de qué democracia estamos hablando? Porque la democracia no es un solo sentido. Hay democracia adjetiva, o procedimientos, o elecciones emblematizadas por el voto. Pero hay otro tipo de democracia, la democracia como forma de vida, la democracia de todos los días, la democracia del pan en la mesa. Esa es otra democracia. Pero cuando nosotros logramos sintetizar y desde luego innovar, pues se inventan conceptos que sirven para medir realidad. Los que hacemos ciencias sociales inventamos conceptos para medir realidad, para ver si esos conceptos en la realidad se pueden configurar o cuadrar. El ejemplo de nuestro modelo, la autorrealización, ¿ese sirve para medir realidad? Sí, para medir cómo se han formado los estudiantes que han cursado las carreras en la universidad. Y luego enseguida debe ser propositivo, porque desde luego la ciencia y la tecnología, las humanidades son orientadoras, proponen las mejores maneras de atender los problemas de la sociedad. De modo que los universitarios en su vertiente del conocimiento deben hacer propuestas, deben orientar, decir cómo se atienden los problemas o nuevos o viejos, pero de mejor manera. Y enseguida el plano actitudinal. El ser humano debe ser coexistente, porque nadie existe solo. La vida es coexistencia social y todos vivimos en un contexto en donde debemos estar mirando la otredad. El otro existe
Y entonces mi existencia también depende de que el otro exista, y nosotros existimos en la medida que existe el resto, porque nadie existe solo. Entonces, queremos individuos coexistentes, poniendo al centro el respeto a la otredad. No todos podemos pensar igual, y habrá quien piense distinto a lo que yo pienso y actúe en orden a un conjunto de pautas y comportamiento, pero también tenga una cosmovisión del mundo diferente. Yo no digo aquí que todos nos portemos cada quien como quiera, no, sino que ese nivel de coexistencia permite que aceptemos pautas de comportamiento institucionales o consuetudinarias que ya hemos aceptado, pero que permitamos la convivencia social. Y una convivencia pacífica, una convivencia en paz, una convivencia con el mínimo de conflictos y el mínimo de violencia. Enseguida, una convivencia también en el escenario de la democracia. La democracia como forma de vida, ya lo caractericé hace 2 minutos diciendo, la democracia no solo son elecciones, ni solo es el voto. La democracia tiene una cara, es una moneda con 2 caras. Una es proceso, elección y voto, y la otra es solventación de necesidades cuando se asume el poder y atenuación de la violencia para vivir en paz. Cuando me preguntan a mí cuáles son las acciones de gobierno, pues es que son solo 2, no hay muchísimo que hacer. Mitigar necesidades, que la gente tenga para comer, donde vivir, que esté sana, que tenga educación y que tenga empleo. Eso es lo que tiene que hacer el gobierno. Y enseguida, ¿qué otra cosa? Pues lograr que se reduzca la violencia, que podamos vivir en paz. Son 2 funciones de gobierno. Y me refiero a todos los niveles de gobierno, al gobierno municipal, al gobierno estatal, al gobierno republicano. Son 2 funciones. Bueno, yo pienso que la actividad del gobierno hoy cumple con una función muy importante, que es mitigar necesidades sociales, y eso es un asunto plausible. Mitigación de necesidades. La gente tiene que comer, tiene que vivir. En fin, solidario. Un individuo que se compromete con la problemática de su entorno, de su sociedad, de su pueblo, de su estado, de su país, de los problemas mundiales. Hoy, fíjense, en los 30 últimos años, los ciudadanos, los hombres y mujeres, hemos presenciado los cambios que no habían sucedido en los últimos 2 siglos. En 30 años hemos presenciado los cambios no vistos en 200 años. Mis abuelos y mis bisabuelos vieron la misma película siempre, y todas las generaciones hacia atrás. Pero hoy en los últimos 30 años, la detonación de cambios en la sociedad mundial son verdaderamente algo insospechado, inesperado. Se desestructuró el sistema socialista de producción. Recuerden ustedes que en el 89 y 90 la URSS desapareció y solamente quedó un reducto del socialismo real en algunos países. Pero era un sistema productivo que ya competía con el capitalismo del Occidente. Se derrumbó el muro de Berlín, que simbolizaba la Guerra Fría en 1989. ¿Verdad? Eso de la separación de las Alemanias, hoy se volvieron a juntar después de la caída del muro de Berlín del 89. Se magnificaron los derechos humanos. En México, los derechos humanos se aceptan institucionalmente solo con la fundación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y sus correlativas en todos los estados a partir de 1990, en las reformas constitucionales. Se estableció lo que hoy llamamos el Estado Constitucional de Derecho. Hoy no se puede hablar del Estado de Derecho a secas. Hoy el Estado de Derecho, tiene un adjetivo. Hoy es un Estado constitucional de derecho. ¿Y por qué se llama Estado constitucional de derecho? Porque hoy la mayoría de los conflictos se resuelven a través de acciones de constitucionalidad. En México no se conocían las controversias constitucionales cuando había problemas entre poderes. No se conocían la inconstitucionalidad de leyes
Cuando se sostenía que una ley era inconstitucional, no se podía hacer nada. No se conocían los juicios de protección de derechos político-electorales. Lo único que se conocía en México de tradición legendaria era el amparo como procedimiento constitucional. Pero a partir de las reformas del 90 para adelante, en la función jurisdiccional del Poder Judicial republicano, hoy hay acciones de inconstitucionalidad de leyes, de controversias constitucionales, de defensas de derechos político-electorales a través de mecanismos de procedimientos en la Constitución. Entonces, se ha establecido en México lo que hoy se llama Estado Constitucional de Derecho. Y en el doctorado donde enseño, insisto siempre mucho, Estado Constitucional de Derecho. No se puede decir Estado de Derecho a secas, porque Estado de Derecho solo es emblemático de un paradigma que se fundó hace 2 siglos, pero que ha venido adoptando diferentes caracteres. Hoy la magnificación de derechos humanos y también lo que se llama hoy la protección multinivel. Hoy hay protección multinivel. ¿Y qué es la protección multinivel? Que los derechos humanos se pueden defender ante las instancias nacionales o internacionales. Si la Comisión de Derechos Humanos y los jueces, la Corte, no resuelven un problema en donde haya violación de derechos humanos, el ciudadano, el gobernado, puede acudir a la Corte Interamericana, inicialmente a la Comisión Interamericana y enseguida a la Corte Interamericana, jurisdiccionalizar el caso y la Corte Interamericana impondrá al gobierno de la República la decisión. Eso se llama protección multinivel. Entonces hoy vivimos en un Estado constitucional de derecho y por eso hablo también de solidaridad para los problemas mundiales, locales, etcétera, porque el escenario incluso de la intervención jurisdiccional ha cambiado. En fin, inclusivo. Hoy sabemos que hay que cerrar el paso a la discriminación. Hoy todos los que tengan condiciones para venir a una universidad, a una institución, deben tener cabida. Porque hoy hay una gran diversidad de comportamientos. Ya no solamente nos fijamos en la discapacidad, sino también incluso en las preferencias, y preferencias de todo tipo. Entonces la inclusividad implica que en una sociedad democrática y en esta actitud inclusiva de los seres humanos demos cabida a la diferencia, a los otros, a los que veíamos como anormales. Deben estar también incluidos, sí, esa es la capacidad de inclusión. Particularmente se refiere a la inclusión en la corriente de la nueva escuela mexicana de los pueblos originarios. Hay que olvidarnos de que existe el indio, el marginal, el pobre, el negro, el mestizo. El carácter es inclusivo, aquí cabemos todos. Entonces la educación de hoy es inclusiva y el ser humano tiene que ser incluyente o inclusivo. Permitir la diferencia y permitir al otro. Y enseguida pensamos que el que se forme en una carrera universitaria debe ser universal. Sus conocimientos no solo deben ser caseros, ni para atender problemas aquí en tu colonia, en tu comunidad, en tu barrio, en tu estado. Deben ser mentes universales, que esa profesión la puedan ejercer aquí y en cualquier lugar, al menos en el referente de la sociedad occidental mundial. De modo entonces que a esto nos referimos con el carácter inclusivo, universal, y estos son los 10 caracteres del homo universitario. Sujeto siempre a deliberación y a crítica y a opiniones, porque uno generaliza. Yo estoy pensando en las universidades como la que yo represento. Enseguida, y con esto voy a concluir, por favor, me informan si me excedí de tiempo y le paro. Señor general, usted me indicará, ¿verdad? Les voy a presentar un documento que estoy trabajando y que lo vamos a hacer público en breve, que es justamente la búsqueda de excelencia y cómo pretendemos sentar criterios para la excelencia. No lo voy a caracterizar punto a punto, porque en realidad es un asunto más para planeación académica que para un asunto de conversación, llamémosle educativa, ¿no?
Esto es para los que planificamos educación en las universidades. Bueno, hice esta pirámide. Por un lado verán capacidad de saberes en los alumnos, cómo logramos que se titulen, que no se vayan de las universidades, que haya eficiencia terminal, lo que llamamos retención, cómo atendemos el rezago educativo, cómo miramos la deserción, etcétera, todos estos elementos que están aquí a mi izquierda. Capacidad de saberes. Y del otro lado, capacidad académica. Si se dan cuenta, todo sobre el tema de capacidades. Me he apartado del asunto competencial. Capacidades. Entonces, capacidad de saberes. La premisa es esta: si tenemos buenos maestros, es muy probable que tengamos buenos estudiantes. Entonces, aquí que se requiere que los maestros tengan actualización docente, que tengan experiencia docente, que tengan grados preferentes, etcétera. Y luego aquí abajo ustedes pueden mirar que hay ciertos indicadores, que tampoco me voy a ocupar de ellos. El documento, si alguien tiene curiosidad por leerlo, ahí lo voy a dejar en el archivo, ¿verdad? Hay elementos que se requieren, que haya apoyos para los maestros, que haya becas, que haya también estímulos, ¿no? Y para los estudiantes también, que haya movilidad de estudiantes, etcétera, que hoy está muy en boga la movilidad de estudiantes de la universidad en la que estoy al frente. Enviamos estudiantes a otros países y en vía de intercambio de otros países vienen a Tlaxcala. Y así está sucediendo en todo el país, mucha movilidad de estudiantes de país a país, incluso de estado a estado, etcétera, movilidad. Pero lo que ahora recupero, y esto sí lo puntualizo, es que para llegar a la excelencia educativa se requiere que los planes y programas de estudio sean pertinentes. La planeación educativa no se puede hacer en el gabinete. La planeación educativa se recupera y se recoge de la realidad. ¿Cuáles son los problemas que una sociedad necesita que se atiendan y se resuelvan? No inventar aquí, voy a inventar una carrera en astronomía, ¿y eso para qué? ¿No? Yo necesito que las carreras de la universidad se direccionen a la solventación de problemas reales, concretos. Entonces, la planeación se hace de la realidad al escritorio, a través de estudios empíricos. Y en el escritorio se diseña la planeación una vez que se conoce el problema concreto. Y no al revés, como generalmente le quieren hacer, planificar desde el gabinete. Entonces se escribe aquí lo que pensé, lo que soñé, lo que imaginé. No, no es así. No, nosotros estamos poniendo en práctica el conocimiento empírico que lo subimos al gabinete y ahí diseñamos. Ahora hemos diseñado para este curso que se lleva de inicio de agosto a estos días en la universidad, en la Autónoma de Tlaxcala, 4 carreras nuevas. Ante la creciente violencia, la incidencia de accidentes y todo este cúmulo de cosas que disminuyen las posibilidades humanas, diseñamos la carrera de fisioterapia, la licenciatura de fisioterapia. La sociedad mexicana, y en el caso de Tlaxcala acontece, sucede, la población se está volviendo más vieja, cada vez más vieja. Los jóvenes ya no quieren tener hijos, se casan muy tarde o quieren vivir con los padres hasta los 30 y 40 años. Entonces hay mucha gente ya adulta mayor. Entonces nosotros diseñamos la carrera de gerontología social. Gerontología social, léase atención a los adultos mayores. Formar profesionistas para que atiendan a los adultos mayores. Para que nos atiendan, porque yo estoy formado ya en esa fila. Entonces, la población cada vez hay más adultos mayores, entonces hay que formar profesionistas ahora para que se atienda a las generaciones de adultos mayores. Gerontología social. Luego también instauramos la de economía y finanzas, que hoy van de la mano, ¿no? La economía se estudiaba sola, aparte, ¿no? Hoy estamos mirando el tema de economía y finanzas hibridado como un solo objeto de estudio. En fin, la realidad es necia, decimos los metodólogos, la realidad manda, entonces hay que revisar la realidad, los problemas concretos y atender esa problemática desde la universidad. La universidad no puede ser un ejercicio ocioso para saber
qué necesitamos y cómo formamos desde nuestra subjetividad. No, hay que recoger elementos empíricos y así lo estamos haciendo. Entonces, la pertinencia de los programas educativos, de las licenciaturas que ofrecemos, la mejora continua. Hay que estar revisando y actualizando y contemporizando siempre los contenidos de los planes de estudio de las carreras. Y enseguida, la optimización. La optimización es la maximización del aprendizaje. La maximización del aprendizaje. ¿Cómo logramos nosotros ese escenario de maximización de los aprendizajes en los estudiantes? Hoy el tema central es que los estudiantes, perdonen el coloquialismo, tienen el balón. La preocupación de los docentes no es qué hacen los docentes, sino los métodos didácticos, los mecanismos de enseñanza, su formación de experticia para que pueda formar a los estudiantes. El centro de atención hoy es el aprendizaje. Antes se decía enseñanza-aprendizaje y se hablaba mucho de la enseñanza. Hoy se habla mucho del aprendizaje, cómo formamos a los estudiantes y cómo logramos transmitir toda esa información para que ellos aprendan. Entonces, el centro de interés es el alumno, el centro de interés es el aprendizaje. Entonces, la optimización es la maximización de aprendizaje, la maximización del aprendizaje. Enseguida, la ruta de la excelencia, como ustedes pueden mirar allá. Bueno, ¿qué ha pasado en México? Que hace 3 años, en la corriente de la nueva escuela mexicana, se fundó hace 3 años el sistema de evaluación y de acreditación de la educación superior. Hay un sistema hoy que camina desde hace 3 años, el sistema de evaluación y acreditación de la educación superior, o sea, la acreditación de todas las licenciaturas de los programas educativos de México a la luz de la excelencia. ¿Y cuáles son las políticas que ha establecido la nueva escuela mexicana? Estas son. Algunas las comparto y algunas no. Enseguida, vuelvo al documento anterior. Todo esto sobre la base de lo que hoy se llama la cobertura total y gratuidad. El decreto ya existe y se está aplicando. Las universidades no podrán cobrar ni colegiaturas, ni inscripciones, ni ningún pago de derechos. Gratuidad de la educación superior. Este es el mayor desafío que tenemos hoy las universidades. Nos exigen 2 cosas, la ley lo establece así: gratuidad en un escenario de cobertura total. Todo el que reúna los requisitos para entrar a formarse en una licenciatura debe ser admitido. Incluso empatado esto con el asunto de la inclusión. Entonces, todo el que reúna los requisitos para entrar a una universidad debe ser admitido. Eso se llama cobertura total. Bueno, en un escenario de gratuidad, y hoy por ley, el decreto se publicó hace 1 año, no se pueden cobrar colegiaturas, inscripciones, ningún pago de derechos de ningún tipo. En esa batalla estamos ahora, porque la universidad, ¿de qué va a vivir y cómo va a funcionar si no se tienen recursos para operar? Entonces, el ingenio y talento hoy nos debe permitir algunas acciones que yo estoy tomando como rector de la Autónoma de Tlaxcala, hacer convenios con la iniciativa, con los sectores productivos, la iniciativa privada, el sector social, el sector público, hacer convenios para dar capacitación, asesoría, para diseñar instrumentos, manuales, etcétera, y estoy ya trabajando en esos convenios para que podamos tener ingresos de los sectores sociales, porque el gobierno ya no dará dinero para este tipo de funcionamiento de las instituciones. Ahora es gratuito todo. Y si no es gratuito por voluntad, nos lo van a imponer a fuerza de acciones legales. En las diversas universidades se están promoviendo amparos, los estudiantes están promoviendo amparos, porque la gratuidad es un derecho o una garantía constitucional, un derecho humano. Entonces, como agravio, el cobrar implica vulneración de ese derecho o garantía constitucional. De modo que sobre una base de gratuidad y cobertura total, hoy tenemos que construir con gran talento la forma de sostenimiento de las universidades, porque no vamos a recibir recursos para operación.
De modo entonces que ahí está el reto. Bueno, ¿cuáles son los criterios que ha establecido el Sistema Nacional de Evaluación y de Acreditación de la Educación Superior? Son los siguientes. Se busca la excelencia en los aprendizajes. Este es un asunto que se está construyendo, y cuando digo se está construyendo es que esto lo dijeron antier o ayer, estos son criterios de hace un mes. Entonces, ¿cuáles son estos criterios? La excelencia en los aprendizajes. Ya afirmé que el tema de interés y preocupación superior son los aprendizajes. Entonces, el aprendizaje, el interés centrado en el estudiante, y cómo se pretende, a la luz del sistema de evaluación y acreditación de la educación superior en México, como una política federal de la Secretaría de Educación Pública a través de este sistema, a la luz de estos tres criterios que yo he seleccionado, ¿no? Los criterios son mucho más amplios, pero yo decidí que estos son emblemáticos de la proyección que está haciendo el sistema. Bueno, entonces, conocimiento de conceptos y teorías complejas en el aprendizaje, aplicación práctica, innovación y pertinencia, ética y valores, diversidad e inclusión, interculturalidad, igualdad de género, igualdad sustantiva, erradicación de violencia y responsabilidad social e impacto profesional. Estos son los que yo seleccioné, que propone el sistema. Si ustedes advierten, muchos de estos checan con nuestra autorrealización, con los caracteres del Homo Universitatis que nosotros hemos prefigurado desde hace 2 décadas. Estos criterios de la excelencia empatan muy bien con nuestras capacidades. El modelo que nosotros diseñamos antes que estas cosas surgieran. Esto se propuso hace un mes, hace unos días. Hay un documento que ha escrito la Secretaría de Educación Pública como borrador de trabajo que hemos estado leyendo los rectores. Entonces, estos son sus criterios, estos tienen una gran similitud con nuestro modelo educativo que, insisto, lo hemos fundado desde hace 2 décadas. Y de alguna forma lo digo sin jactancia, tampoco con falsa humildad, porque hemos hecho un gran esfuerzo. Nuestro modelo es inspirador, en buena medida, de algunas de las vertientes de la nueva escuela mexicana. Entonces, nosotros estamos en esta dinámica de que el modelo se proyecte, aspiramos a que sea un modelo republicano y desde luego caminar en beneficio de la educación superior. Les agradezco mucho su atención. Doctor Serafín Ortiz Ortiz, su interesante ponencia ha causado inquietudes en el público asistente, por lo que a continuación se abrirá una sesión de preguntas. Buenas tardes, doctor Capitán Moreno. Mencionaba durante su conferencia el principio de gratuidad en las universidades públicas. ¿No es entonces, al ser un servicio gratuito y al haber entrado hace un año en vigor, no es una obligación del Estado y no una obligación del rector? Porque decía usted que estaba viendo convenios con el sector privado y demás. ¿No se convertiría o tendría que convertirse en una obligación del Estado satisfacer esta necesidad? Puse en verde, pero ya, ¿verdad? Miren, uno de los pronunciamientos que acabo de hacer hace un mes ante el CONACYT y ante la NUYE fue precisamente que la carga de la gratuidad debe ser deber público, debe ser deber del gobierno, pero no de las universidades, porque nos han puesto a padecer ahora, porque ¿de dónde se obtienen recursos para operación? Yo les quiero decir que un solo posgrado en la Autónoma de Tlaxcala tiene un costo aproximado de 70,000 pesos semanarios, un solo posgrado, porque recibimos profesores invitados, porque hay que hospedarlos, porque hay que trasladarlos, hay que darles alimentos, etcétera, etcétera. Operar un solo posgrado
nos cuesta a nosotros 60,000 semanarios y tenemos 42 posgrados. Y ahora sí, ¿de dónde? Si antes esos posgrados se obtenían con las colegiaturas, las inscripciones y pagos de los estudiantes, porque ese recurso que ingresaba a la universidad, ese se destinaba para los gastos de operación, pero hoy se dice gratuidad. Y en este momento tengo el dilema porque los estudiantes están promoviendo ya en ejercicio pleno de sus derechos y además seré respetuoso sus acciones de amparo, ¿verdad?, para evitar el pago de inscripciones, colegiaturas y demás derechos. Entonces, ahí el problema es fuerte. Yo ya lo externé y varios rectores lo hemos externado. La gratuidad debe ser un deber o es un deber público. Buenos días, doctor. Teniente Lobato, disculpe, con respecto al modelo por competencias, anteriormente era docente, discente, docente. En este caso, ¿cuál sería el papel que desempeñaría cada uno en este modelo por capacidades? Sí. Como ustedes pueden mirar, nuestro modelo es integrador. Entonces, el papel del docente implica lo que convencionalmente se llaman horas clase. Pero además de horas clase, nosotros tenemos otras actividades que son fuera del aula, previstas en los planes de estudio, ¿verdad?, que se vinculan mucho a la praxis profesional. Y por otro lado tenemos, y esto ha sido un trabajo verdaderamente muy intenso, en el periodo de vacaciones antes de iniciar el semestre formamos a los que llevan los seminarios de praxis profesional. Entonces el docente sigue cumpliendo su función, pero además ahora hay capacitadores que son los que llevan los seminarios de praxis profesional y también otros actores que se convierten en diseñadores de otro tipo de actividades. Por ejemplo, mire, el seminario de titulación implica que en cada semestre los estudiantes vayan seleccionando con un orientador, un informador, un problema específico y que hipotéticamente en el seminario de praxis profesional se resuelve en la universidad. Entonces, esta triangulación que usted plantea, pues para nosotros la hemos reconvertido en una diversidad de actividades. Las horas clase no se olvidan, siguen siendo pues conocimientos teóricos, otras actividades que pueden ser asistencia a foros, seminarios, coloquios, simposios, diseño de los mismos, ¿verdad?, debate entre pares, etcétera, y actividades en la comunidad. Entonces, todo esto conjuga lo que llamamos la función integradora, que tiene que ver con estas 4 caracterizaciones: dotar al individuo de conocimientos, habilidades, destrezas, aptitudes y actitudes. Gracias. Doctor Ortiz, Sí, señor. Quisiera iniciar con una frase que mencionó mi general director en una ceremonia, que la ignorancia no es aquella que se ignora el conocimiento, sino aquella que lo evita, o aquel método que lo evita. Y no hay mejor nivel académico para aplicar este método de estudios, ya que en el personal los estudiantes de una universidad tienen otra capacidad de crítica, un criterio más centrado. Y usted comenta que no conoce muy bien el sistema educativo militar. En la experiencia propia, todos los que estamos aquí presentes tenemos una jerarquía y desempeñamos un liderazgo dentro de las unidades. La formación que recibimos en el Colegio Militar o en el Colegio del Aire ha sido muy completa, ya que es necesario, donde se abarca el compromiso, la actitud, la responsabilidad y el sentido de pertenencia. Usted los mencionaba en su conferencia. Yo antes de ingresar al Colegio Militar estaba en una universidad, en el Instituto Tecnológico de Aguascalientes, donde ahí hacían falta todo lo que usted mencionó ahí.
Y ingresando aquí a las Fuerzas Armadas, me di cuenta que varios que tienen una mayor antigüedad, donde he podido aquí convivir con ellos, ellos tienen un sentido analítico, pero lo han desarrollado a lo largo de su carrera militar. Por ejemplo, ellos han previsto problemas y se han evitado, al igual que su servidor. Y eso es lo que se busca en una sociedad. Por ejemplo, yo convivía con mis compañeros de la preparatoria o de la universidad y su mentalidad era muy diferente a la que nos han formado aquí. Entonces, comparto su pensamiento de que la educación no nada más debe ser un conocimiento técnico, un solo conocimiento técnico, sino que debe ser amplio. En este plantel, mi general director ha propuesto varios proyectos. Uno de ellos son la lectura de libros para desarrollar un pensamiento más crítico y analítico. Entonces, en ese aspecto, también, bueno, está bien que lo implementen en las universidades para que la educación se abarque a otro nivel, porque de ahí es donde todos nos preguntamos, bueno, ¿y la preparatoria, la primaria, la educación que reciben? No es buena, pero por algo nosotros somos el futuro de México, ¿no? Y si yo como universitario llego a captar todo este proyecto inducido, pues yo voy a hacer un cambio con mi familia y en mi trabajo. Entonces por ahí es un buen método para empezar el cambio. Ahora, la cobertura total y la gratuidad es un buen reto, ya que tanto para usted como líder y para ellos como estudiantes nos va a ayudar para salir de su círculo de confort. Entonces yo siento que hay que verlo como un reto, no como una problemática. Muy bien, muchas gracias. Advertía yo y lo decía con mucha serenidad y también con mucha sinceridad que desconozco la formación en las Fuerzas Armadas, de cómo se educan a quienes están realizando actividades académicas, ¿verdad? Ahí tendré que hacer un esfuerzo, algún día que tenga yo condiciones, para mirar si puedo caracterizar desde fuera, pero obviamente con información de dentro, cuáles serían los rasgos de un individuo que se forma en las Fuerzas Armadas, ¿no? Yo, el Homo Universitatis que presento, sin duda se refiere a la sociedad civil, ¿verdad? A los hombres y mujeres que se forman en las universidades públicas y republicanas. Pero acepto su opinión, ¿no? Habría que mirar cuáles de esos caracteres son asequibles o no. Muy bien. Y el tema del reto y el desafío es el que estamos asumiendo, porque hasta este momento la política no cambia, es gratuidad y ustedes vean cómo le buscan. Gracias. Buenos días, doctor, capitán segundo de la Armada Blindada, Roberto Bernardino Bustos, Vicente de la Quinta Antigüedad de Catepa. De acuerdo al INEGI, después de la pandemia, en México se aumentó la deserción escolar, lo cual puede representar un riesgo para darle cumplimiento a los objetivos de desarrollo sustentable que están plasmados en la Agenda 2030. En base a ello, ¿cuáles son los principales retos a los que se ha enfrentado este nuevo modelo educativo durante su implementación? Bueno, nosotros pensamos, escuché Agenda 2030 y nos referimos al escenario de la sostenibilidad, ¿verdad? ¿Cuál es la relación de el humanismo, en este caso, con el referente de la sostenibilidad? Y ahora recuerdo que omití decirles este tercer nivel, el humanismo valorativo, el humanismo prescriptivo y el humanismo óntico-ontológico. ¿Y qué es ese humanismo óntico-ontológico? La vinculación de los universitarios a la problemática social para mirar cómo se puede atender desde las profesiones las necesidades de la sociedad en un mundo amigable, con respeto al medio ambiente, con respeto a la naturaleza y a los fenómenos de la naturaleza. Entonces, este tercer eje, no, disculpen, lo omití, aquí en el discurso se me fue, pero sí nosotros abordamos ese humanismo, el humanismo óntico, ontológico, vinculado a todos los fenómenos, los 17 aspectos
de la sostenibilidad en la Agenda 2030. Escuela de Mando del Ejército y Fuerza Aérea otorga presente reconocimiento al ciudadano doctor en Derecho Serafín Ortiz Ortiz, rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala y representante de la región Centro-Sur de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Estudio Superior, por su excepcional participación y contribución decisiva en la impartición de la conferencia titulada Fundamentos y orientaciones del modelo humanista integrador basado en capacidades, impartida al personal directivo, docente, discente y de apoyo a la educación pertenecientes a este establecimiento de educación militar superior. Doctor, muchas gracias.